Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Gracias por estar viendo este video, para los que lo están viendo de manera sincrónica. Vamos a trabajar sobre la primera temática de la segunda unidad de la materia técnicas bancarias. Como bien saben, en esta segunda unidad ya nos ponemos en contacto con la actividad propia de los bancos, y con ello, obviamente, vamos a tratar lo que son las operaciones, ¿no? Todo lo que son las operaciones activas y pasivas es lo que pensamos para el día de hoy. Respecto a lo que tiene que ver con las operaciones activas y pasivas, y lo que hace de alguna manera a la operatoria bancaria, vamos a también aprovechar para repasar algunos conceptos, algunas cuestiones que me parece que sirven para esta altura de la formación de la carrera o de la materia, ¿sí? Mejor dicho, de la materia. Porque, bueno, todavía negocios internacionales parece como que nos queda lejos y estamos trabajando tal vez en el orden local. Pero ya para la semana próxima o para el segundo encuentro de esta segunda unidad, ahí sí vamos a tal vez abordarlo de una manera un poco más técnica. Bien, voy a compartirles la pantalla para que puedan ir ya poniéndose en contacto con la temática. Ahí está. Bien. Se supone que ahí se tiene que ver. Muy bien. Cuando nosotros hablamos o cuando empezamos a abordar el tema de las operaciones bancarias y la actividad en los bancos, justamente es porque entendemos ya desde la clase pasada o de los encuentros anteriores y de toda la teoría que estuvimos hablando, que estuvimos estudiando, que el rol de los bancos son importantes, muy importantes, para lo que hace al financiamiento, a los proyectos, a los avances, a los desarrollos, a las ampliaciones. Bien, las empresas o los empresarios van aumentando su capital, y mismo también los particulares, bien, a medida que van logrando ese financiamiento. Y ese financiamiento se hace a través de esta rueda que hablamos la vez pasada, bien, respecto de de la actividad del banco. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que el sistema bancario, entonces, es clave para lo que es el desarrollo económico, como hablamos la vez pasada, bien, entre quienes ahorran y entre quienes, de alguna manera, necesitan financiamiento. Entonces, eso se concatena, creo que hay una gráfica de un rompecabezas como para ver un poco cómo se van a ir dando todas las operaciones, pero lo cierto es que tanto las operaciones activas como las pasivas, o sea, las activas donde están los préstamos, los créditos, y las pasivas, lo que son las captaciones de depósitos, son las que justamente permiten la circulación del capital, la circulación del dinero. En este caso, en esta unidad, vamos a explorar herramientas, bien, que hacen que los particulares, como también así las empresas o los empresarios, las distintas sociedades que van a intervenir en el sistema, utilicen herramientas como el leasing, el factoring, bien, los descuentos bancarios, para que de alguna manera, como para a través de los distintos medios, puedan participar o puedan, se podría decir, desarrollar, ¿sí?, mejor sus modelos de negocio. Bien, ¿con qué nos encontramos entonces en primera medida? Con las operaciones pasivas, ¿sí? Como el cuadro aquí lo indica, las operaciones pasivas, ¿sí?, son aquellas mediante las cuales el banco, ¿sí?, lo que hace es captar recursos de ahorristas o depositantes, y de alguna manera lo que está haciendo es recibir ese dinero, y lo que va a hacer es devolverlo en el futuro en su totalidad o tal vez parcialmente o de manera programada, bien, con un interés que va a favorecer, ¿sí? Es un interés que le va a servir a la persona que está haciendo este depósito. Bien, o sea, las operaciones pasivas son mecanismos a través de los cuales los bancos lo que obtienen es liquidez, ¿sí? Obtiene fondos que después obviamente los va a terminar prestando. Bien, entonces como vemos acá en la presentación, tenemos operaciones mediante las cuales los bancos reciben dinero, bien, reciben depósitos,
se comprometen a devolverlos en el futuro. Acá hay un modelo de contrato, por decirlo de alguna manera, bien, de depósito. Es un tipo de contrato, es un contrato típico, ¿sí? El banco se posiciona como deudor, ¿bien? Yo soy cliente del banco, pero el banco es deudor, o sea que yo soy acreedor del banco. Y esos bancos se utilizan para prestar o para financiar otros proyectos, ¿sí? Entonces el banco en la otra operación se va a encontrar en un rol diferente, pero conmigo, como cliente, ¿sí? Como persona que hace depósito, efectivamente el banco es mi deudor, mientras que yo soy acreedor. Esto, de alguna manera, lo aclaramos porque lo necesitamos aclarar, pero también porque a veces genera que ese doble rol puede llevar a algún tipo de confusión. Bien. ¿Cuáles son esas operaciones, las más típicas? Bueno, tenemos la cuenta corriente, la que nos permite depositar dinero, bien, y retirarlo libremente. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de emitir cheques. Tenemos la caja de ahorro, ¿no? Esto de depositar o transferir dinero, ¿sí? Retirarlo cuando nosotros lo necesitamos. Acá va a haber, se podría decir, una baja cuantía de intereses. Y tal vez el más utilizado para lo que es obtener alguna ganancia o para desarrollar alguna inversión o para pensar, se podría decir, en que el dinero no se devalorice, bueno, lo tenemos al plazo fijo, ¿no? Que es este depósito que yo realizo durante un tiempo determinado, ¿bien? Y que con el correr del tiempo ese dinero vuelve a mí, pero vuelve con un interés, ¿sí? ¿Qué significa con un interés? Bueno, que me va a estar dando a mí una ganancia, ¿no? El interés es efectivamente que yo cuando necesito obtener un rédito económico, necesito un dinero, bien, lo puedo hacer utilizando la plata que tengo para que una vez invertida me devengue, me genere, bien, más dinero, ¿sí? En definitivamente, o sea, este es un mecanismo financiero, ¿no? Donde justamente estos intereses que yo genero, ¿sí? Por una inversión, bueno, justamente lo que hace es se van sumando a ese capital inicial, ¿bien? Algo que nosotros analizamos en Argentina y en los tiempos de mayor inflación, es lo que pensamos es, bueno, hasta qué punto a mí me conviene ponerlo en un depósito a plazo fijo, por ejemplo, con un interés del tanto por ciento, cuando logro o no logro superar la inflación mensual. Bien, eso también es algo que tengo que analizarlo. Y también se ve eso en cuál es el tipo de operación que necesita el banco. Si el banco necesita que el dinero ingrese a sus arcas, ¿sí? Hacerse de dinero líquido para poder financiar proyectos, lo que va a hacer es poner tasas que sean un poco más altas, más beneficiosas, para que yo vaya y me acerque al banco como cliente, como acreedor, ¿bien? Y el banco posicionarse en ese lugar de deudor, ¿bien? Antes de pasar a la aplicación del tema, quería decirles algo más, quería compartir algo más. Bien, ¿qué tenemos entonces? Cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos. Bien, y que efectivamente un ejemplo como el que vemos también en la parte teórica es un cliente, por ejemplo, deposita 100.000 pesos en su cuenta corriente y a cambio el banco se compromete no solamente a mantener ese dinero a disposición del cliente, ¿sí? Que lo podrá utilizar, que lo podrá sacar cuando quiera y demás, sino que también puede utilizarlo emitiendo cheques, bien y realizando pagos a través de eso, ¿no? El cheque como mecanismo de dinero, como forma de pago. Bien, el banco lo que hace es utilizar esos 100.000 pesos de este cliente justamente para otorgar préstamos a otros clientes, bien, y generar ganancias con esa financiación, ¿no? Con ese préstamo para proyectos. Por eso, lo que me paga a mí, perdón, o lo que percibe, te podría decir, de a quien está financiando, bien, menos lo que me paga a mí, esa va a ser la ganancia en definitiva del banco en esta operación pasiva. Bien, ¿y cuál es la operación activa? ¿Sí? La operación pasiva ya quedó claro, porque el rol del banco termina siendo pasivo. Pero la operación activa es donde justamente lo que el banco hace es otorgar préstamos. El banco entra en acción, ya no es un acreedor, ya no es un deudor, ahora es un acreedor. Bien, presta dinero, ¿sí? Capta clientes, atrae nuevos clientes, también utiliza bien sus mensajes de percepción de depósitos justamente para atraer a otros, para demostrar que cuenta con un capital.
el banco va a actuar, como dijimos recién, como un acreedor y que justamente su principal ganancia, ¿sí?, proviene de esos intereses que va a cobrar. Si yo soy el que deposita el dinero en el banco, a mí me paga una suma, pero la que le cobra, la que le está cobrando en ese rol de intermediación al deudor, es obviamente es mayor la cantidad, ¿no? Por eso decimos que esa diferencia, en definitiva, es la ganancia del banco. Bien, entonces, pasando en limpio, las operaciones activas son aquellas mediante las cuales el banco otorga un crédito a personas, ¿sí?, o a sociedades, personas físicas o jurídicas, y que justamente presta ese dinero con la promesa de que al momento de que ese dinero le sea devuelto, le sea abonado con intereses. Bien. ¿A través de qué operaciones o cómo vamos a nombrar estas operaciones que llamamos operaciones activas? Bueno, vamos a encontrar que existen los préstamos personales, ¿sí?, que pueden ser hasta para un viaje, para comprar algo, para, no sé, para renovar la casa, para cambiar el auto. Bien, vamos a encontrar los préstamos o créditos hipotecarios, mediante los cuales lo que vamos a intentar es comprar una vivienda. Obviamente con un mecanismo propio de garantía que es la propiedad que yo estoy fijando como objeto de garantía, bien, que es este contrato accesorio, ¿no? Porque una cosa es el préstamo hipotecario y otra cosa es el mecanismo de garantía. Bien, este contrato accesorio, esta cláusula accesoria, lo que yo hago es fijar un bien, ¿sí?, que puede ser la propia, justamente, unidad que yo estoy comprando. Bien, algo muy similar sucede con los prendarios, solo que los inmuebles se hacen con crédito hipotecario y los muebles, o sea, los que no están fijados al piso, se hacen con créditos o con préstamos prendarios. Bien, por eso decimos, no sé, buques, autos, bien, aeronaves, esos son prendarios, y los hipotecarios, bien, los inmuebles como los conocemos, ¿no? Un departamento, una casa, un PH, lo que fuere. Un terreno, también, desde ya. Bien, otros instrumentos que vamos a encontrar de financiamiento, ¿sí?, van a ser los documentos de descuento, el leasing y el factoring. Bien, que algunos podrían no ser tan conocidos, por eso vamos a hacer una breve mención, porque lo de los préstamos ya los conocemos, ¿no? Pero los descuentos, bueno, justamente los descuentos, como hemos estudiado, es cuando una empresa, ¿sí?, una sociedad o una persona física, se le adelanta el cobro de una factura. Bien, el banco lo que hace es tomar esa factura, ¿sí?, que potencialmente tiene una fecha de vencimiento, adelantando ese dinero. Bien, le da ese pago inmediato, porque necesita liquidez, ¿sí?, esta persona, esta empresa. Bien, y lo que hace es descuenta, ¿sí?, se queda con una percepción. Bien, hay unos intereses que le quedan al banco, que después cobrará esa factura, bien, por el monto íntegro, bien, y obtiene ese monto íntegro con aquella ganancia que percibió al momento del adelantamiento de la factura. Bien, entonces hay una ganancia para el banco, bien, por esta financiación, por este descuento, por este adelanto. También lo vamos a ver a través del leasing, ¿sí? El leasing es una forma también de financiamiento mediante la cual el banco lo que hace es comprar un bien, ¿sí?, comprar un bien y se lo alquila a un cliente del banco. Bien, ese bien puede ser un auto, puede ser una maquinaria, puede ser un equipo. Bien, se lo alquila al cliente con una opción de compra. ¿Sí? Esa opción de compra lo que hace es, como hablamos también en otras veces, mixturar este contrato, ¿sí?, que parece un contrato de locación, pero aparece la figura de la opción de compra y justamente lo que hace es que al final del contrato el cliente puede elegir si comprar ese bien, o sea, ya no estar arrendándolo, sino dejar de pagar ese canon y pagar lo que queda de precio definitivo y hacerse del bien y después venderlo, seguir utilizándolo, ¿bien? O nuevamente ingresar en otro contrato de leasing. ¿Está bien? Hay leasing financieros, que son los que tienen la opción de compra, o los leasing operativos, que son los que no tienen opción de compra. Bien, y el último de los mecanismos, el último de las últimas de las formas que vamos a hablar como operaciones, bien, va a ser el factoring, ¿sí?, que es una operación justamente mediante la cual la empresa lo que hace es vende algunas cuentas por cobrar, que pueden ser facturas o créditos, a una entidad financiera a cambio de un pago inmediato. Bien, hay una vinculación entre el factoring y los descuentos. En el factoring aparecen las facturas, justamente. Mientras que
En los descuentos normalmente lo que hay son cheques y pagarés, pero hay una similitud, bien, entre los dos mecanismos, porque obviamente lo que se necesita es justamente liquidez en el momento. Entonces, son distintos mecanismos para que el cliente pueda hacerse dinero en el momento, ¿bien? O reinvertir un dinero, como pasa, por ejemplo, en el leasing. Bien. Vamos entonces a avanzar ahora. Más allá de los tipos de operaciones activas, ¿sí? Vamos a utilizar un par de ejemplos para llevarlo a la práctica y decir que cuando una persona solicita un préstamo al banco, bien, el banco justamente le presta ese dinero con interés y el cliente lo devuelve en cuotas. A medida que va cumpliendo esa cuota, va pagando no solamente el interés, sino también que va pagando ese capital que le han prestado. Bien, el tipo de financiación o las formas en las cuales se va a dividir el capital con los intereses tiene que ver con los distintos sistemas, ¿no? O sea, el más común, el sistema francés o el sistema alemán. Bien, el banco obtiene ganancias justamente a través de estos intereses cobrados, ¿sí? Y justamente todo lo que es el sistema, no solamente el financiero, sino también el bancario específicamente, bien, funciona a través de esta relación que hay entre la vinculación entre las operaciones activas y las operaciones pasivas. Mientras haya operaciones activas, va a haber operaciones pasivas, bien, porque obviamente para poder prestar, para poder financiar, necesito recibir esos depósitos. Entonces, por un lado está la captación y por otro lado están los créditos. Bien, son como las dos caras de esta moneda que es el sistema bancario. Acá es importante que puedan ustedes realizar a través del foro o mismo a través de esta clase, ¿sí? Comentarios, preguntas, pero principalmente que podamos trabajar de manera sincrónica como también asincrónica. Bien, tanto la lectura del material como el trabajo práctico, eh, como las actividades de los foros, justamente son para poder llevar esto a la práctica. Bien, para que no quede como una suma de contenidos teóricos y que tal vez no los pudimos un poco bajar a lo que necesitamos. Bien, entonces, cosas que yo creo que son importantes sobre esta temática. Primero la relación, ¿sí? O la función, perdón, primero la función principal, lo tienen en el contenido teórico, ¿no? La función principal que tienen las operaciones pasivas, que son las de captar dinero, las operaciones activas, la de otorgar los créditos, la relación con el banco, ¿no? La relación con el banco frente al deudor en las operaciones pasivas, lo que hace el banco se posiciona como deudor, ¿bien? Y el cliente va a ser un acreedor. En cambio, en las operaciones activas, el cliente es el empresario, es esta sociedad, es esta persona que recibe este financiamiento o este crédito y cumple el rol de deudor, mientras que el banco se posiciona como acreedor. Bien, entonces me parece que el cambio de estas relaciones y cómo se van a ir moviendo dentro de lo que es la estructura del sistema bancario, me parece que es súper importante a la hora de analizar un poco, bueno, cuáles son las conclusiones de esto. Hay un rol fundamental que hay en la economía, que es la necesidad de que el sistema bancario se abastezca de créditos de financiamiento, porque es justamente lo que hay, ¿no? Lo que hay son un montón de operaciones que necesitamos realizar para poder, bueno, sostener, entre comillas, el sistema, ¿no? Que se mantenga en constante movimiento. Obviamente hay un desarrollo económico y ese desarrollo económico se va a dar en la medida que estas operaciones subsistan, ¿sí? Como siempre decimos, es importante la participación en los foros, ¿sí? Participar en estas sesiones virtuales, que sabemos que a veces son como más difíciles encontrarnos y demás, pero son las que nos permiten no sé, cumplir con el compromiso áulico de asistir, de escuchar, de poder hacer preguntas en tiempo real, ¿bien? Y obviamente seguir enlazados con nuestros compañeros, que tal vez no nos encontramos en el foro, pero de una manera mucho más asincronizada, ¿no? Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que queramos poder compartir respecto de esto. Díganme, decime si que te quedó alguna duda respecto a esto. Bien,
Y si no, obviamente, nos veremos en la próxima. No, Decime. una consulta de un ejemplo nada más Dale, sobre dale, el, pero ¿qué quieres? sobre el factoring. Dale. En el caso, solo para ver cómo funcionaría la práctica, en el caso de Dale. que una empresa debe servicios al exterior, ¿no? Ok. A una empresa extranjera. Eh, Supongamos que hay alguien de acá que ofrece comprar esa deuda, te cobra un interés o te pide cuotas con algún tipo de interés, entonces yo le pago a esa otra empresa y ese banco, supongamos que a mí me lo compra un banco, ¿tiene chances más fáciles de poder hacer ese pago de los servicios? Que sabemos que, bueno, que no se pueden. O sea, a través del financiamiento, decís vos. A ver si entendí bien. Son servicios de antes de, o sea, servicios del 2022, 2023 que no se podían pagar, Ok. ¿Pero el motivo por el cual no se podían pagar? porque no podíamos girar para el pago de servicios al exterior. Ah, ok, perfecto. Claro, y que ahora está permitido. Y que ahora sí, pero bueno, como eso es viejo, no se puede usar, no se puede, porque es previo. Claro. Entonces, digo, hay un banco que a mí me podría comprar eso y que sí tuviera la posibilidad de hacer ese giro efectivamente por los En servicios, principio o lo sí, fija claro. con otro concepto. No, en principio sí. A ver, el tema es que obviamente uno termina encontrándole después la vuelta a esas prohibiciones. Por eso también estamos un poco en la postura que estamos, ¿no? En la de tratar de que se blanqueen algunas relaciones o vínculos, o mejor dicho, o soluciones bien más pragmáticas o más prácticas, porque efectivamente esas prohibiciones lo que hacían es que uno siempre le tenga que encontrar Una como la vuelta. vuelta, ¿no? Como darle un giro más para poder hacerlo. Pero bueno, hay que después analizar casos bien concretos. Sí, pero en principio sí, ¿no? Obviamente que yo puedo aplicarlos de esa manera. Ok, ¿Está bien? sí. Bien. ¿Alguna duda que tengas sobre, igual, nada, se nota que estás trabajando en el tema, así que operaciones activas, operaciones pasivas, ¿sí? O algo sobre estos tres mecanismos No, de los cuales no, estuvimos hablando, factoring, descuento y leasing. no. ¿Nada? Perfecto, bien. Belén, cualquier cosa, obviamente a disposición, lo mismo, esta grabación queda, bien, y obviamente también para tus compañeros y compañeras que después necesiten algo, cualquier cosa a disposición. Gracias, buenas Bien, noches. que tengas una buena noche, gracias. Bien, vamos cerrando entonces la grabación, repetimos, recuerden la participación en los foros y cualquier duda o consulta, vamos a estar trabajando. Muchas gracias y también que tengan un buen día.